Bueno. Eh, Vamos a seguir con la serie de textos que estamos tratando, que estamos en el Evangelio de Juan. Ya estamos llegando al final, pero bueno, antes de empezar a leer el texto, vamos en primer lugar a poner este tiempo en manos del Señor para que Él nos guíe. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas en ella. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté en esta mañana con nosotros, dándonos entendimiento y dándonos humildad, Señor, para recibir correctamente el mensaje que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y por el día que nos has regalado hoy. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Pues en relación con el Día de las Madres, recientemente nosotros, como bien sabéis, tuvimos a nuestra hija Débora, a quien amamos con todo nuestro corazón. Y bueno, lo que es cierto es que aunque Débora es una niña preciosa y la amamos muchísimo, es cierto que trajo su trabajo, ¿no? El tema del embarazo tiene sus achaques, digamos, también el tema del parto, el posparto. Y yo personalmente es una de las experiencias de mi vida donde más he sufrido. No solamente por mí, porque tenía sufrimiento emocional por ver a Maylin, ¿no? Pero quiero que os pongáis a pensar, todas las madres y todos los que estamos aquí hoy, en qué experiencias habéis tenido en vuestra vida donde hayáis experimentado un gran sufrimiento. Puede haber sido, en este caso, un embarazo, un parto, puede haber sido la pérdida de un ser querido, puede haber sido un sufrimiento físico, un accidente que hayáis tenido, no sé, vosotros lo sabéis. Pero quiero que recordéis, no que lo reviváis, que nos pongamos aquí a llorar todos, eso no quiero, pero que sí recordemos ese sufrimiento por el cual pasamos. Y es que en esta vida el sufrimiento es una de las cosas que están aseguradas, ¿no? Dicen que hay tres cosas seguras en esta vida. Dos cosas, la muerte y los impuestos. Pero bueno, eso es otro tema. En este caso vamos a hablar del sufrimiento. Y cuando voy a pedir que pongan en la pantalla una imagen, esas son las principales religiones, vamos a utilizar el mismo término para todos, religiones del mundo. En primer lugar tenemos el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y luego los ateos o agnósticos, ¿no? En total suman un 93,4% de la población mundial, prácticamente todos. Vemos en primer lugar está el cristianismo con un 31%. Y dentro de estas cuatro principales religiones, vuelvo a decir, no considero que el cristianismo sea una religión como tal, porque una relación con Jesús no es una religión, pero vamos a utilizar el mismo término para todas, ¿vale? El cristianismo se distingue de todas las demás, no solamente en que tenemos una relación personal con Jesús, sino en que afrontamos de una forma distinta el sufrimiento. Ya podemos quitar la imagen de la pantalla. Afrontamos de una forma distinta el sufrimiento. Todos sufrimos y de una forma u otra tenemos que hacer frente a ese sufrimiento, ¿no? Y todas las religiones tratan de algún modo enfrentar ese sufrimiento y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Y en esta mañana vamos a ver un caso de un gran sufrimiento. No es la crucifixión, todavía no hemos llegado a ese punto, pero vamos a ver el sufrimiento de Jesús. Vemos que Jesús, Cristo, es un Dios que sufre. A diferencia de dioses de otras religiones, Dios es un Dios que se preocupa por su creación, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Y por eso sufre. Como un buen padre que es, sufre por sus hijos. Sufrió en el huerto del Edén cuando nos vio caer, cuando vio que el pecado entró en nuestras vidas. Sufre cada día cuando decidimos hacer caso a nuestro propio corazón, a nuestra voluntad, antes que a la suya. Sufre cuando pecamos, cuando decidimos no hacerle caso. Y también sufrió en esta experiencia que vamos a ver en esta mañana. Acompañadme, por favor. Vamos a leer Juan 18, los versículos del 28 al 40.
Juan capítulo 18, versículos del 28 al 40. Mientras lo buscáis, voy a leerlo en euskera. Kaifasenetik gobernariaren jauregira eraman zuten Jesus. Goizaldea zen, judu agintariak ez ziren sartu jauregira, ez kutsatzeko, ezin izango baitzuten bestela Paskua afarian parte hartu. Pilatok kanpora irten eta galdu egin zien. Zerta salatzen duzue gizon hau? Haiek erantzun zioten, gaizkilea ez balitz, ez genizukeen ekarriko. Pilatok esan zien, eraman zeuek eta epaitu zeuen legearen arabera. Judu agintariek erantzun, guri ez zaigu zilegi inor heriotzara kondenatzea. Horrela, beteko zen Jesusek esana, zein heriotzaz hilko zen adirazi zuenean. Pilato barrura sartu zen berriro, eta Jesus ideituz galdegin zion, zu altzara juduen erregea? Eta Jesusek, zeure kabuz galdetzen didazu hori, ala besteek esan dizute hori nitaz. Pilatuk erantzun zion, judua ote naiz, badani? Zeure herrikoek eta apaizburuek ekarri zaituzte nire gana. Zer egin duzu? Jesusek erantzun, nire erregetza ez da mundu honetakoa. Nire erregetza mundu honetakoa balitz, nire jendeak borrokatu egingo zuen ni judu agintarien menpe ez erortzeko. Nire erregetza ordea ez da hemengoa. Orduan Pilatok esan zion, beraz, errege zarazu? Jesusek esan zion, errege naiz, zeuk diozun bezalaxe. Horretarako xe jaio eta etorri naiz mundura, egiaren testigantza egitera. Egiarena denak entzuten du nire ahotsa. Pilatok galdetu zuen, egia, zer da egia? Hori esanik Pilatok berriro irten eta judu agintariei esan zien, nik ez du gizon hau kondenatzeko batere arrazoirik aurkitzen, baina baduzue ohitura bat nik Pasko jaietan preso bat askatzekoa. Nahi alduzue juduen erregia askatzea? Haiek oihuka esan hasi ziren, hori ez, askatu Barrabás. Barrabás hau bide lapurra zen. En castellano dice así la palabra, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Lo que vemos aquí, dentro de este sufrimiento de Jesús, es que Jesús, siendo Dios, siendo el único justo, sufre una gran injusticia. Y lo primero que vemos en los versículos del 28 al 32 es que sufre una demanda sin fundamento, ¿no? Los judíos, los fariseos, el sumo sacerdote, le acusan sin tener razones para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué le acusan? Lo vemos en los otros evangelios. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 28, del 15 al 18, vemos que los judíos le entregan a Jesús, a Pilato, porque le tenían envidia.
veían que muchos judíos, el pueblo judío, muchos seguían a Jesús. Tenían envidia de él. Ellos ya estaban obsoletos. Jesús estaba atrayendo a las masas. Era algo que ellos no querían, porque entonces se les iba a ir de las manos todo el poder que ellos tenían. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, nos dice que le juzgan o le entregan por blasfemia, porque él se hace igual a Dios, lo cual, según la ley judía, es blasfemia. Pero Jesús no estaba blasfemando. Blasfemia es estar diciendo algo que es totalmente en contra de la Biblia. Por ejemplo, los judíos estaban diciendo que Jesús estaba diciendo una blasfemia por decir que él era el Hijo de Dios. ¿Qué pasa? Que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Él no estaba blasfemando. Él no estaba diciendo ninguna blasfemia. Pero aún así le acusaban por ello. En el Evangelio de Lucas vemos que el motivo por el cual le entregan a Pilato es porque estaba enseñando al pueblo. En aquellos tiempos, la ley estaba restringida a unos pocos, a los sacerdotes, a los escribas y poco más. No querían que el resto del pueblo conociera lo que realmente decía la palabra, sino que ellos tenían la única autoridad de interpretar la palabra y decírsela a los demás. En cambio, lo que Jesús que hacía era democratizar la Biblia, ¿no? Aunque no tenían la Biblia como tal, lo que hacían era democratizar la voluntad de Dios para los demás. Jesús enseñaba la ley al pueblo. Y por último, capítulos anteriores de Juan, hemos visto que el motivo por el cual los fariseos, los judíos, entregan a Jesús ante Pilato es porque son hijos de Satanás. En Juan 8:44 dice que estáis haciendo caso a lo que os dice vuestro padre, que es Satanás, que lo que quiere es que yo muera. Eso es lo que dice básicamente. Juan 8:44. Y básicamente en el versículo 30 lo vuelve a remarcar, en el que hemos leído esta mañana. Cuando Pilato les pregunta a los judíos por qué le entregan, ¿qué dicen ellos? Lo hacen con una evasiva. Dice, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. No están dando razones reales de por qué le están entregando. Simplemente le están diciendo, es malhechor. ¿Pero qué ha hecho para ser malhechor? Es una evasiva. Están respondiendo una pregunta con otra pregunta. Y esto no es un fundamento válido para una acusación de este calibre, ¿no? Y de estos primeros versículos, lo que destacamos, los principales personajes, digamos, serían los judíos, quienes no entran en el pretorio, es decir, en casa de Pilato, para no contaminarse y poder disfrutar de la Pascua. Aquí vemos una hipocresía bastante profunda, ¿no? No están queriendo contaminarse exteriormente, al mismo tiempo que en su interior están condenando a un hombre inocente a la muerte. Es a Dios. Es a Dios, efectivamente. Esa corrupción moral que tenían los judíos es lo que en estos versículos destaca sobre lo demás. Siguiendo adelante, en los versículos del 33 al 38, cuando Pilato ya deja de estar hablando con los judíos, pasa al interior a hablar con Jesús. Y lo que vemos aquí es que Jesús es acusado sin tener culpa. Los judíos no tenían motivos para acusarle. Y ahora Jesús ha sido acusado sin tener ningún tipo de culpa. Él ya sabía que le iban a matar. Efectivamente, aun sabiendo que él era inocente, él ya sabía por lo que iba a pasar. Pero eso no le impidió pasar por ese mal trago. Porque sabía el beneficio que iba a tener su sufrimiento. Los judíos, por lo que le acusaban a Jesús, era de ser un malhechor. En los otros evangelios vemos que le acusan de ser un revolucionario, social, político, que lo que los judíos decían que era Jesús era que venía a derrocar al Imperio Romano. Lo que Jesús quería, decían los judíos, era rebelar al pueblo judío contra el Imperio Romano. Y eso los judíos sabían que era un pecado capital, una razón para mandarlo a la muerte. Por eso es que cuando Pilato entra de nuevo a hablar con Jesús, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa idea se la metieron los judíos en la cabeza a Pilato. ¿Pero qué le pregunta a Jesús? ¿Dices tú esto por mí o te lo han dicho otros?
¿decimos nosotros que Jesús es nuestro rey? ¿O lo decimos porque nos han dicho que lo es? ¿Realmente yo he experimentado un cambio en mi vida para hacerme decir y estar convencido de que Jesús es mi rey y es mi Dios? ¿O lo digo por herencia? ¿Lo digo porque otros dicen que lo es? Ha sido rey él. Ha sido y es rey y será rey. El rey Herodes, no, fue rey. En estos versículos, del 33 al 38, al final del todo, en el versículo 38, cuando Jesús está hablando con Pilato, le hace una serie de preguntas, ¿no? ¿A qué conclusión llega Pilato? Después de todas estas preguntas, se da cuenta de que no hay ningún delito en Jesús. Jesús es inocente. Puede ser alguien que está en contra o que va o que está revolucionando al pueblo judío, algo que a los mandamases, a los sacerdotes, no les gustaba. Pero desde luego no es alguien que haya cometido ningún pecado ni ningún motivo para acusarlo de muerte. Sin embargo, a pesar de esto, Pilato lo condena igualmente. ¿Qué nos quiere decir eso? Capítulos anteriores vimos que en el huerto de Getsemaní, Jesús, Dios Hijo, le dice al Padre: Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los judíos están siendo guiados por Satanás para mandar a Jesús a la cruz. Dios, todopoderoso, soberano, cuya voluntad es perfecta para todos, está utilizando esa intención de Satanás, que él piensa que va a destruir la misión de Jesús, realmente la está utilizando para cumplir su propósito. La voluntad de Dios es soberana. No hay nada que se interponga en su camino y no hay nada que impida que se lleve a cabo. De una manera o de otra, su voluntad se va a ejecutar. Y gracias, en cierto modo, gracias a que esos judíos tenían envidia, sentían deseo de matar a Jesús, Dios utilizó esos deseos malignos de Satanás para cumplir con su obra redentora en la cruz. Y que nosotros hoy podemos decir que somos salvos. Y por último, en los versículos 39 y 40, para terminar con este juicio injusto, con este juicio ilegal, vemos que Jesús es condenado sin ningún tipo de sentido. Ha sido acusado, demandado, sin razones, ha sido acusado sin culpa y ahora es condenado sin sentido. Pilato, el gobernador del Imperio Romano, el mandamás, el que se suponía que tenía que asegurarse de que la justicia se llevara a cabo, vemos que hace a un lado la justicia y ¿qué hace? Pone por delante la costumbre. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Por qué hace Pilato esto? ¿Por qué hace Pilato una preferencia a la costumbre sobre lo que decía la ley? En cierto modo porque tenía miedo. Tenía miedo de los judíos. Tenía miedo de que los judíos pudieran revolucionar, pudieran rebelarse contra el Imperio Romano, pudieran hacer algo en contra de ellos. Pero hay algo que va más allá. Y es que los judíos, como leemos en el versículo 40, los judíos eligen a Barrabás por encima de Jesús. ¿Por qué? ¿Acaso Barrabás era mejor que Jesús? ¿Acaso Barrabás iba a tener un impacto mejor para la sociedad que tener a Jesús? Por supuesto, nosotros sabemos que no. Pero ellos consideraban a Jesús una amenaza. Por eso lo condenaron. Y
no cometamos el error de pensar que nosotros podríamos haber actuado distinto. En este caso, los judíos, el pueblo judío, opta por Barrabás antes que por Jesús. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? En mi día a día, ¿opto yo por Barrabás, es decir, por el pecado, antes que por Jesús, es decir, la santidad? ¿Prefiero yo vivir una vida en mi pecado o prefiero vivir una vida en santidad? Una vida en santidad. Lo que vemos en estos versículos, en esta mañana, es que Jesús, que era el único justo, el único hombre justo que ha pisado la tierra, fue juzgado injustamente y crucificado sin culpa por nuestros errores. Y aunque nosotros no hayamos sido parte del pueblo judío que le acusó para que lo crucificasen, en parte sí que somos responsables de que Jesús pasase por ese mal trago, por ese sufrimiento. Porque es por nosotros, por cada uno de nosotros, que Jesús decidió ir a la cruz. Jesús estuvo dispuesto a sufrir lo que hemos visto aquí, lo que veremos a continuación, por cada uno de nosotros, por amor. Un sufrimiento que nosotros deberíamos haber pasado, experimentado. Y que, por su gracia, por su misericordia, no lo haremos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que nosotros, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a la hora de enfrentar el sufrimiento en nuestras vidas, lo podemos hacer con 4 actitudes distintas. En primer lugar, con propósito. El sufrimiento en nuestras vidas tiene propósito, si estamos en Jesús. Jesús decidió pasar por ese mal trago, beber esa copa, porque sabía que había un propósito. Había una recompensa mayor que el sufrimiento que él iba a pasar. También vivimos el sufrimiento con esperanza, sabiendo que no es eterno. Sufrimiento en esta vida es finito. Puede hacérsenos muy largo, muy doloroso, pero tenemos que tener la esperanza de saber que un día ese sufrimiento terminará. Sea del modo que sea, terminará. En cambio, si decidimos vivir una vida alejados de Dios, ese sufrimiento llegará un día en que no termine, será eterno, porque estaremos alejados de Él. Los que no han decidido seguir a Jesús y reconocerle como su Señor y Salvador, pasarán la eternidad sufriendo, Martín, en el infierno. Los que hemos decidido someternos a su voluntad y reconocerle como Señor y Salvador, nuestro sufrimiento tendrá un fin. Llegará un día en que ya no suframos más, porque estaremos en el paraíso con Él y con todos nuestros hermanos. En tercer lugar, tenemos que vivir nuestra vida en sufrimiento con agradecimiento. Os puedo asegurar que ningún sufrimiento que hayamos pasado nosotros es tanto como el que sufrió Jesús aquí en la tierra. No solamente en el momento en la crucifixión, que fue el momento más álgido, sino a lo largo de toda su vida, sufriendo desprecio, sufriendo malas caras, acusaciones injustas, un juicio injusto. Y por último, debemos vivir el sufrimiento con arrepentimiento, sabiendo que Dios sufre y sufrió por mí, por mi culpa, por mi rebeldía, por mi orgullo. Y como le dijo Jesús a aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio, ve y no peques más. Eso es a lo que nos llama el Señor. A que vivamos nuestra vida en sufrimiento
estando agradecidos y con esperanza, sabiendo que llegará un día en que ese sufrimiento termine. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Padre. Te damos gracias, Señor, por el mal trago que tú pasaste aquí en la tierra, Señor, por nuestra culpa. Te pedimos perdón, Señor, porque somos conscientes de que cada vez que decidimos hacer caso a nuestro corazón, a nuestra carne, te estamos haciendo daño a ti, Señor. No queremos, Padre, que nuestra voluntad, nuestros deseos, estén por encima de los que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser humildes y reconocerte, Señor, como nuestro Señor y Salvador y como gobernador de nuestras vidas, Señor. Que cada cosa que hagamos, Señor, sea agradable a tus ojos y sea siempre para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en esa cruz. Y gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas cosas nuevas. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros constantemente en nuestro corazón, Señor, hablándonos, instruyéndonos y guiándonos, Señor, hacia cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y que, Señor, en cada momento en el que nos encontremos en una situación donde tengamos que decidir lo bueno o lo malo, Señor, decidamos lo bueno, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestro sufrimiento en paz, con esperanza, Señor, agradecidos y también arrepentidos, Señor, de saber que lo que tú sufriste en la cruz no fue porque te lo mereciera, Señor, sino para que nosotros no lo pagásemos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. En tu nombre, amén. Amén.